Comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les damos la bienvenida a la 9ª edición de Filciencia. El día de hoy me da gusto abrir esta presentación del libro Surfear el tiempo-espacio, con el doctor en física Miguel Alcubierre, el físico y divulgador de ciencia Sergio de Regules, y la directora de Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, María Emilia Weiger. Dejemos que el conocimiento siga siendo la luz que guíe nuestro camino. En nombre de la FIL agradecemos su presencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día de FIL. Vamos a platicar hoy acerca de un libro, este libro que tenemos aquí, editado por Debate, Surfear el espacio-tiempo, cuyos autores están aquí a mi lado. Entonces soy muy afortunada porque pues, estoy rodeada de, bueno, además de dos grandes amigos, pues él además es mi esposo, o sea que ni modo que no sea mi amigo, ¿verdad? También es mi amigo. Pero en realidad yo les voy a contar que tanto la historia de amor como la historia de amistad, tanto entre ellos como entre nosotros tres, siempre ha estado relacionada con la ciencia, con la lectura de libros, con el compartir ideas, ¿no? Y así como que se fueron entramando las historias. En particular, Sergio de Regules y Miguel Alcubierre se conocen desde antes de la Facultad de Ciencias, pero cursaron juntos la carrera de Física en la UNAM y posteriormente cada uno eligió un poco una trayectoria. En el caso de Sergio de Regules, la de un prolífico autor de libros y un gran comunicador de la ciencia. En el caso de Miguel, la de ser un investigador científico, pero finalmente siempre han mantenido tanto su amistad como sus reflexiones, conversaciones y debates. Y entonces, un poco producto de todas estas líneas de conversación que siempre son interesantes y nunca se acaban, pues surgió, tras la invitación de Juan Carlos, que ¿dónde andas, Juan Carlos? Juan Carlos Ortega, el editor de este libro, la propuesta de que escribieran juntos un libro que contara pues muchas historias. No voy a ser yo quien se las cuente, serán entonces Sergio y Miguel quienes las platiquen, y voy entonces así a cederles el micrófono, arrancando con la pregunta obligada, que es ¿cómo nace un libro, en particular este? Y cómo nace a la luz de dos personas que llevan tantos años siendo amigos, conociéndose, trabajando juntos, y de pronto discernir cuál es el hilo narrativo de una historia que podría haber sido muchas historias. Entonces le voy a dar primero la palabra a Sergio para que nos cuente un poquito cómo nace este libro, pero pues Miguel, cuando sientas que es momento de intervenir, vamos haciendo una conversación entre amigos, como siempre sucede, y los vamos a invitar a ustedes a esta charla. Me encantaría decir que un día estábamos Miguel y yo, y María Emilia, desde luego, cenando muy rico, cuando dijimos, oye, escribamos un libro, y entonces así, pero no fue así. La verdad de las cosas es que un día, creo que Juan Carlos, el editor, Juan Carlos Ortega, que está ahí atrás, que es el editor de este libro, no sé si me habló primero a mí o a ti. No me acuerdo con quién empezó, pero no fue contigo, a lo mejor Juan Carlos se acuerda. Tal vez conmigo, ¿no? Y entonces me dijo, oye, pues mira, yo soy editor aquí en Debate, en Penguin Random House, y queremos hacer una serie de libros sobre científicos mexicanos, así de los más conocidos, ¿no? Tenemos unas cuantas superstars de la ciencia en México, como Miguel, como Antonio Lascano, ¿no? Y otras personas así. Y querían hacer una serie sobre eso. Y se le había ocurrido a Juan Carlos, que es el que concibió esta idea, que alguien que divulgara el tema del superstar, ¿no? que supiera divulgar el tema en el que era experto el superstar, pues hiciera el libro con esa persona. Y entonces supongo que por eso me buscaste a mí, ¿no? Porque yo divulgo cosas, de muchas cosas de la ciencia, pero básicamente de física, porque yo soy físico. Y me dijo, oye, pues casi me dijo, ay, me gustaría que hicieras un libro sobre un señor Miguel Alcubierre, ¿no? Entonces ya le dije, pues fíjate que Miguel Alcubierre es mi amigo hace muchísimos millones de años, ¿no? Lo cual desde luego simplificó las cosas.
y creo que transformó la idea original de maneras que ya les iremos platicando, pero básicamente así salió. Juan Carlos me dijo, dije, pues encantado de la vida, pues es mi amigo de hace 1000 años, y luego en algún momento le dijimos a Miguel, nos fuimos a comer juntos, ¿te acuerdas? Ahí al V7. El V7, exacto. Y ahí ya quedamos en todo y sucedió lo que sucedió, pero... Y bueno, yo, Miguel, quiero leer esta parte chiquitita del libro que dice: si un día se encuentran a Albert Einstein en un elevador, huyan. Y preguntarte de entrada, ¿por qué hay que huir? Uno se querría quedar a tomarse una selfie, pero no lo hagan, y platícanos un poco por qué, porque creo que es una de las ideas centrales del libro. Sí, bueno, la frase es de Sergio, o sea, es muy fácil saber quién escribió qué parte del libro. Si está muy divertida es Sergio. Si está un poco más seria soy yo. Bueno, la frase tiene que ver con algo que Einstein hacía mucho. Einstein jugaba con lo que llamaba él en alemán Gedankenexperiment, que en castellano es experimentos pensados. Se imaginaba situaciones y qué pasaría en esta situación sin tener que hacer el experimento. Y una clásica es que se imaginaba qué pasaría si estás en un elevador y le cortan los cables y empiezas a caer dentro del elevador, y entonces ¿qué pasa? ¿Cómo ves la naturaleza? ¿Cómo ves los objetos alrededor de ti? Entonces llegó a la conclusión de que, bueno, todos los objetos caen con la misma aceleración en un campo gravitacional, eso ya lo sabíamos desde Galileo, pero él se lo imaginó más allá y dijo, entonces si voy en este elevador y todo flota, pues yo no siento la gravedad, y se preguntó, ¿habrá algún experimento que yo pueda hacer ahí dentro que me diga si estoy cayendo en un elevador o si estoy realmente flotando en el espacio exterior en una caja? Y concluyó que no había ningún experimento que te pudiera decir una cosa y otra, entonces que estar en caída libre es equivalente a que no haya gravedad. Lo llamamos a eso el principio de equivalencia. Pero para eso se refiere Sergio. Si ven a Albert Einstein, no se suban al elevador porque le va a querer cortar los cables a ver qué pasa, ¿no? Era mucho el humor también, pero también la intuición de Einstein de este tipo de cosas, ¿no? Y yo quiero decir algo. Bueno, el libro narra una buena parte de tu vida, ¿no? Sí. Tú se la platicas a Sergio, no se la platicaste para el libro. En realidad muchos episodios los han vivido juntos, otros tantos pues se le han platicado a lo largo de los años y años que tienen de ser amigos. Pero ¿qué tan difícil es convertir eso en un libro, Sergio? Porque son sus anécdotas de chavos, sus anécdotas compartidas, y de repente pues tiene que tener una formalidad distinta. ¿Cómo pensaron entonces transformar esto en algo que se va al papel, al blanco sobre negro, y nos da un libro y permite abrir la conversación pues con todos nosotros, los lectores, que no vivimos esas historias? Pues excelente pregunta, porque, bueno, si el libro fuera de nuestras pláticas de toda la vida, ¿no? En aquella cafetería donde hicimos las 3/4 partes de la carrera, Miguel y yo, cerca de CEU, entonces a lo mejor sería muy difícil, pero lo que hicimos en realidad fue, bueno, como no queremos que este libro sea ni una biografía de Miguel, de esas que empiezan, Miguel Alcubierre nació en el seno de una familia, ¿no? Porque los senos de las familias nos sacan ronchas, y más bien queríamos que fuera sobre su trabajo, ¿no? Básicamente. Es un poco una cosa que decía Einstein, que cuando le pidieron a Einstein una autobiografía, ¿te acuerdas? Que dijo, pues no les voy a escribir sobre mi vida porque lo que importa de mí es lo que pienso, ¿no? Bueno, nosotros no fuimos a ese extremo, sí contamos cosas de la vida de Miguel, pero lo que decidimos hacer es que yo fuera y Miguel me volviera a contar cosas que a lo mejor me había contado en el café o en donde ustedes quieran, pero en un contexto más formal, ¿no? Entonces, sentaditos los dos con una grabadora en medio, yo le pregunté algunas cosas que yo ya sabía, ¿no? Que es lo que hace básicamente un buen entrevistador, pregunta cosas que ya sabe. Pero por supuesto en la conversación salieron cosas que yo no sabía, y la ventaja aquí fue que Miguel lo empezó a narrar, y Miguel, aunque diga que las partes aburridas son de él, no es cierto. Miguel es un gran narrador oral. Creo que ya lo sabíamos, pero ahí salió muy bien porque lo contó de una manera sumamente ordenada y correcta. O sea, al final yo transcribí las entrevistas. Parte del libro es eso, ¿no? Otra parte es otra cosa, pero parte del libro son las pláticas con Miguel, y la verdad es que transcribirlas fue muy fácil. Le quité las muletillas y nuestros jijijis, jojojos y punto, ¿no? Y quedó así, quedó una narración muy ordenada. Entonces, salió muy, muy natural, ¿no? Yo agradezco mucho que haya sido tan buen narrador, porque pues esos meses de la pandemia en que estuve Exacto, fue durante la pandemia, porque las entrevistas ocurrieron justo en los 2 meses anteriores a la pandemia. Estamos hablando del principio de 2020, para cuando estalló la pandemia, pues ya habían pasado las entrevistas, pero no nos queda muy clara la estructura, ¿no? Todavía, o sea, están las entrevistas, se transcriben y luego, ¿qué hacemos?
luego cómo lo armamos, cómo lo ordenamos. Eso fue una discusión que nos tomó meses durante la época de pandemia y al final quedó esta estructura que me parece muy interesante porque está una mezcla de, si lo leen, espero que lo lean, es una mezcla de estas entrevistas que me hizo Sergio junto con capítulos en los que realmente hablamos de qué es la relatividad, de la teoría de la relatividad, explicamos qué son los agujeros negros, explicamos qué son las ondas gravitacionales, porque yo hablaba de esas cosas en las entrevistas y decíamos, bueno, tú en las entrevistas hablas de ondas gravitacionales, pero ¿qué es eso, no? Entonces hay que explicarlo. Entonces quedó una mezcla de capítulos en los que son divulgación de la relatividad con capítulos que son las entrevistas que me hizo Sergio, y eso le da una estructura, yo creo que muy dinámica al libro, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo no sé si es lo que quería Juan Carlos, pero bueno que nos salió y creo que quedó muy bien, ¿no? Bueno, y yo veo aquí a muchos jóvenes, ¿no? A chicos y chicas que supongo que les gusta la ciencia, intuyo que les gusta también la física, y hay una parte en realidad del libro en donde Sergio y Miguel nos van contando qué es finalmente, pues, qué es ser un científico en ciernes, qué es arrojarte, ¿no? Del otro lado a buscar el conocimiento. Y entonces yo creo que esa es una parte muy humana que también el libro presenta, y me gustaría que justo nos cuentes un poquito, porque hoy a lo mejor te ven y dicen, bueno, pues ya es Miguel Alcubierre, sí, bueno, pero Miguel Alcubierre también tuvo miedito de un profesor que era muy exigente, o en fin, o sea, ciertas cosas que de pronto podrían conectar con lo que les está pasando hoy, y el libro da cuenta de ello, pero ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de ese Miguel? Sí, pues yo también empecé como los chicos que están aquí, muy jovencito, pensando en querer ser científico, y al principio uno no tiene ni idea qué hacer ni por dónde empezar, ¿no? A mí me gustaba desde que estaba en secundaria mucho la astronomía, leía muchos libros de astronomía, todo lo que encontraba. No era tan fácil como ahora, ¿ok? Ahora dicen, quiero un libro de astronomía, entro a Amazon y digo, aquí hay uno que me gusta y lo compro. En los 70s y finales de los 70s, pues decía, me gustan libros de astronomía, a ver dónde encuentro uno. Tenías que irte a las bibliotecas públicas a ver si encontrabas algo, tenías que irte por ahí al centro a ver si había una librería que tenía libros de astronomía. O sea, era muy complicado encontrar este tipo de literatura, de divulgación científica. Pero así es como yo empecé, sin tener ni idea de qué hacer. En algún momento alguien me dijo, si quieres ser astrónomo, que es lo que yo quería hacer, tienes que estudiar física. Pues entonces, ¿dónde se estudia física en México? Pues ahí está la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces ahí voy, y todavía estaba yo en quinto de prepa a preguntarles, a tocar puertas, oigan, si uno quiere entrar a esta universidad, ¿qué hace uno, no? Y ahí me encontré ya ni me acuerdo quién era, pero seguramente alguno de los profesores que nos tocaron después en el departamento de física de la facultad, y me regalaron un librito que decía, mira, este librito dice todo lo que tienes que hacer en la carrera, un librito morado, me acuerdo, que traía toda la estructura de la carrera. Y así empecé, pero me daba terror, o sea, sí, al ritmo me daba terror. El primer día de llegar a la facultad sin conocer absolutamente a nadie, decir a quién le hablo, quién es, no sé. Y bueno, ahí conocí a Sergio. No sé si fue el primer día, pero en la primera semana casi con seguridad. Y bueno, aquí hay otro compañero que lo estoy viendo ahí, Francisco Bricio, que también fue compañero nuestro en la carrera, que estaba igual que nosotros, ¿no? Y sí, te cuesta mucho trabajo al principio acercarte a los profesores. No sabes qué vas a hacer, pues al principio es solo pasar materias, estudiar, pasar exámenes, y luego ¿qué hago cuando termino la carrera? Pues lo natural, si quiero ser investigador, es hacer un posgrado. ¿Dónde? Pues me quedé primero en la UNAM, pero ya después quería hacer un doctorado en el extranjero. Entonces también ahí pasó una cosa interesante. Sergio y yo compartíamos asesores de tesis de licenciatura, Luis de la Peña y Ana María Cheto, que trabajan en temas de mecánica cuántica. Pero yo tomé un curso, ya había tomado uno en la facultad, pero tomé un curso en el posgrado de relatividad general, que es mucho de lo que se habla en el libro, y me enamoré. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, la geometría, todas estas descripciones complicadas de matemáticas, de espacios curvos, dije, esto es lo que quiero. Y entonces fui con el profesor del curso, terminando el curso, y se llama Eduardo Nahmat, y le dije, oye Eduardo, pues yo quiero hacer esto, y quiero hacer un doctorado en esto, y me quiero ir fuera del país. Hablo inglés, pero no me quiero ir a Estados Unidos, porque Estados Unidos no me gusta, a la fecha no me gusta. Entonces me dijo, pues te vas a ir a Inglaterra entonces, ¿verdad? Y bueno, me dijo, muy bien, yo vengo de ahí. Me dijo, yo llegué de ahí hace un año, te voy a poner en contacto con mi asesor. Le escribió, esto lo cuento en el libro, entonces no, le escribió al que había sido su asesor en el Reino Unido, y le dijo que venga, nada más que pues, no hay dinero, que se consiga una beca, y si consigue una beca, que venga.
Y yo me fui, iba muy asustado. Bueno, también estaba muy asustado de otra cosa, porque casi unos días antes de irme, ya con el boleto de avión comprado y todo, me dice, Miguel, como la beca te la va a dar el Instituto de Ciencias Nucleares, tenemos que ir a hablar con el director del Instituto de Ciencias Nucleares a agradecerle, ¿no? Ahí voy yo, asustadísimo, y entonces entro a esta oficina toda oscura, eran como las 8 de la noche, toda oscura. El director en esa época trabajaba con la luz apagada, solo con una lamparita chiquita en su escritorio. Entonces, de veras, entras y oscura, una luz a lo lejos, se para este señor imponente con un puro. Y yo decía, híjole, yo me temblaban las manos. Lo cuento porque 20 años después esa era mi oficina. Yo me hice eventualmente el director de ese mismo instituto, cambié los colores y la puse toda muy clarita, no me gustaba el oscuro, pero eso se volvió a ser mi oficina. Pero la primera vez que yo fui estaba aterrado, o sea, hay un cambio muy fuerte de primero ser un estudiante muy asustado a llegar eventualmente 20 años después a ser el director de un instituto. Es paulatino, pero uno siempre empieza asustado. Bueno, y de eso da cuenta el libro y de muchas otras cosas. Sergio, como comunicador de la ciencia, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la parte? A ver, primero, quiero decirles que Sergio es autor de muchísimos libros sobre ciencia, como bien dijiste, sobre todo sobre física, pero bueno, de repente coquetea con otras ramas de la ciencia. Su libro más reciente, además de este, es El mapa es el mensaje, y entonces pueden también encontrarlo aquí en la FIL. Varios de sus libros están aquí en la FIL. Pero una vez dicho eso, y dado que doy cuenta de que eres un escritor muy prolífico, dentro de este libro, ¿cuál fue la parte que más te retó como escritor? Decidir la estructura, porque yo, a ver, si yo me hubiera seguido por inercia de lo que normalmente yo haría como autor, ¿no? Si me pide un libro Juan Carlos, bueno, o quien sea, o decido yo escribirlo, y si ese libro va a estar basado en entrevistar a alguien más, cosa que es inusual en mi trabajo, pero tampoco es que no lo haya hecho nunca, dije, bueno, si es basado sobre entrevistas, yo normalmente hubiera hecho otra cosa, que es ir armando una narración contada por mí, pero con las partes importantes dichas por el entrevistado. Eso es lo que haría uno normalmente, pero no era esa la idea. Entonces me costó mucho trabajo, nos costó mucho trabajo, pero también consulté a Miguel sobre, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no podía, debido a las características de la colección, no podía yo hacer lo que siempre hago, que es hablar diciendo yo, bla, 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 ¿no? Entonces fue muy difícil encontrar la solución, pero al final la encontramos. Creo que también con Juan Carlos le hablé desesperado, le digo, oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Porque tengo aquí un choro que dice Miguel y ¿cómo lo meto, no? Al final encontramos una solución, pero eso creo que fue lo más difícil para mí. Ahora estoy feliz de haberlo hecho, porque pues sí, es padre cuando resuelves un problema difícil de tu profesión, ¿no? Tú lo sabes muy bien, tú también eres una excelente divulgadora de la ciencia, de decir, de paso, ¿no? Creo que esa fue lo más difícil. Todo es difícil, ¿no? El redactar, que quede bonito, que sea divertido, pero esa fue la más... Pero me llama la atención que muchas de las cosas con las que Miguel trabaja finalmente son conceptualmente muy complicadas. ¿Y tu respuesta no es que lo difícil fue explicar la física? Bueno, resulta que, o sea, la física que explicamos ahí, hay dos cosas. No teníamos que explicarla al nivel al que la trabaja Miguel todos los días, y al nivel al que sí había que explicarla, pues ese yo también me lo sabía. Entonces, entre los dos, ese yo ya todo ese asunto del elevador y... Claro, convertirlo en una cosa para el lector es otra cosa, pero me sirvió que yo estuve dando clases durante 10 años en prepa, y yo, en lugar de seguir el programa que imponía la escuela, como decía, no, si aquí hay libertad de cátedra, yo decía, ¿hay libertad de cátedra? Ok. Y entonces yo les daba lo que me daba la gana. Y lo que hice yo es un curso en el que iba muy despacito y muy platicado a partir de historias y narraciones y metáforas y ejemplos de elevadores y de elefantes que caen de la Torre de Pisa. Los iba llevando de las leyes de Newton hasta la relatividad general a un nivel muy sencillo, pero vaya, así como lo esencial, la idea esencial de las dos teorías de la relatividad. Entonces yo ya traía práctica con eso, y desde luego pues tenía aquí al experto en eso por si había alguna duda. Entonces también podía tener la información, como dicen los gringos, directo de la boca del caballo, ¿no? Bueno, o sea, de la fuente original. Sí, que para que se oiga más bonito. Ok, bueno, como verán,
hay mucho humor, no solo en sus charlas, hay mucho humor también en el propio índice y en todo el libro. Por ejemplo, bueno, el prólogo está titulado Einstein se revuelca en su tumba, ¿no? Como verán, tratan a Einstein con una seriedad y con, bueno, en fin, después tienen capítulos como Por el camino de Gales, después No todo es relativo, No rebasarás a la luz, la relatividad especial, por ejemplo. Tenemos también algunos capítulos que hablan de la musa de la relatividad, Einstein versus la computadora, la vida a velocidad warp, que ahorita vamos a platicar un poquito contigo, Miguel, de eso. En el capítulo 7 se habla de cuando Miguel ya regresa a México después de haber estado muchos años en el extranjero, con melón o con sandía, es el título muy serio de uno de los capítulos, ¿no? En fin, entonces, en realidad, este buen humor, digamos, esta charla entre amigos, creo que es uno de los hallazgos que se pueden encontrar en el libro. Uno siente que está platicando con ambos de repente. Pero ahora quiero ir un poquito al título, Surfear el espacio-tiempo, un científico entre agujeros negros y viajes hiperlumínicos, y decirles que el libro empieza con algo que se ha vuelto casi que una estampa, pero que es completamente cierto, y dice así: Miguel está viendo la tele. Señor Zulu, Warp 7, dice James Tiberius Kirk desde la silla del capitán en el puente de mando de la nave interestelar Enterprise. Y es cierto, Miguel estaba literal viendo la tele cuando se le ocurrió una de estas ideas geniales que sí han revolucionado una parte importante de la física, y creo que, dado que está muy amarrado con el título, me gustaría pedirte que nos cuentes un poquito cómo fue esta idea y qué ha pasado con ella. Bueno, sí, el título tiene que ver con una idea que publiqué ya hace 1994, aunque la idea es de 1992, o sea, figúrate, 30 años. Y estaba yo haciendo el doctorado justamente en el país de Gales, en Cardiff, y estaba haciendo un doctorado sobre agujeros negros en relatividad general, viendo un capítulo de ciencia ficción de Star Trek, y donde siempre viajan más rápido que la luz usando la velocidad warp, que nunca te explican qué quiere decir, pero bueno, warp quiere decir curvatura, eso sí lo sabe o no. Y yo estaba estudiando esta teoría de la relatividad de Einstein que nos dice que el espacio se puede curvar, se puede deformar por los objetos con masa, con energía, y eso es lo que llamamos gravedad. Entonces me puse a pensar, después de muchos capítulos, digo, no se me había ocurrido antes, pero ese día dije, bueno, ¿y no habrá una manera de deformar el espacio que me permita viajar más rápido que la luz? Y esto me recordó otra cosa que yo ya había estudiado antes, que tiene que ver con la cosmología, con la expansión del universo. Seguramente todos han oído hablar que el universo se expande, ¿no? Y la expansión del universo no quiere decir que las galaxias estuvieran todas juntas y algo explotó y se alejaron. No es así. La gran explosión ocurrió en todos lados al mismo tiempo. No existía el espacio. Y las galaxias, una vez que empezó a expandirse el espacio, las galaxias sencillamente están prácticamente en reposo donde viven. Sí se mueven, pero muy poquito. Las galaxias están casi ahí, sin moverse muy poquito, pero el espacio se estira. El espacio es el que se estira. No son las galaxias las que se mueven, es el espacio el que se estira. Y hay una ley que se llama la ley de Hubble, que nos dice que mientras más lejos esté una galaxia de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. Es una relación perfectamente proporcional, ¿no? Más lejos, más rápido, ¿no? Directa. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer, y que yo me la hice cuando era estudiante, es, bueno, ¿es posible tener una galaxia lo suficientemente lejos como para que se aleje de nosotros más rápido que la luz? La respuesta es sí, existen, y a esa distancia le llamamos el horizonte de Hubble. Está aproximadamente a 13.000 millones de años luz de nosotros, 14.000 millones de años luz de nosotros. Pero entonces luego le siguiente pregunta, ¿y esto no viola la relatividad? No, no viola la relatividad, es una consecuencia de la relatividad, es una predicción de la relatividad, y lo que está pasando es que el espacio es el que se estira. Entonces dije, bueno, esta es la idea que yo tenía en la cabeza, y dije, bueno, ¿qué tal si, esa noche dije, ¿qué tal si estiro el espacio en chiquito? En lugar de estirar el espacio entre las galaxias, estiro el espacio que me queda aquí entre la pared y yo, pues me alejo de la pared. Y luego dije, pero pues no me acerca a la pared de enfrente, entonces ¿qué hago? Dije, pues hago lo opuesto enfrente comprimo el espacio. Entonces comprimo acá, expando acá y lo muevo para allá. Es un poco como si se imaginan las bandas transportadoras de los aeropuertos, donde yo me paro en la banda, no camino, pero igual me muevo, ¿no? Y atrás de mí está apareciendo espacio de la nada, está apareciendo piso, si quieren, y delante de mí se está destruyendo piso, y entonces yo me muevo con la banda. Entonces, esta es la idea que se me ocurrió.
Y se me ocurrió así en la noche, al otro día a las 7 de la mañana ya estaba yo en la oficina, era un sábado. Los que me conocen, como aquí en María Emilia, saben que yo a las 7 de la mañana en la oficina estaría yo loco, nunca lo hago, pero ese día sí lo hice. Y estaba yo ya haciendo cálculos en la computadora para tratar, porque teníamos unos programas que nos ayudaban a manipular las ecuaciones, y entonces con estos programas estuve haciendo cálculos, haciendo matemáticas, y al final me salió este modelo, que es lo que llamamos la burbuja warp, y es uno se lo puede imaginar como uno que está surfeando, una nave espacial que está surfeando sobre una especie de ola de espacio que se expande y se comprime, ¿no? Entonces de ahí viene el título. Nos costó trabajo llegar al título, lo peloteamos mucho con Juan Carlos qué tipo de título íbamos a poner, y al final caímos en la cuenta que surfear el espacio-tiempo era un título pues bonito, llamativo, y que tenía mucho que ver con esta idea de cómo tal vez viajar más rápido que la luz, ¿no? Y Miguel, también, bueno, a lo largo del libro aparecen figuras que hoy están en el mundo de la física de manera muy importante, por ejemplo, Kip Thorne, ¿no? Y yo creo que también sería interesante que nos cuentes un poquito acerca de los agujeros negros y lo que está pasando ahí. Bueno, mi trabajo de doctorado era con agujeros negros. De hecho, ha sido mi trabajo de casi toda la vida de investigación, la formación de agujeros negros, interacciones entre agujeros negros, colisiones de agujeros negros. Ese siempre fue mi trabajo de doctorado. Sobre todo, qué pasaba cuando dos agujeros negros chocan, y estos emiten una cosa que llamamos ondas gravitacionales, de la que hablamos también mucho en el libro. Y las ondas gravitacionales las predijo Einstein en 1916, 17, y apenas se detectaron en 2015. Nos tardamos 100 años en detectarlas, porque simplemente no teníamos la tecnología. Pero eso fue realmente mi trabajo de doctorado y demás. Mi asesor de doctorado era el profesor Bernard Schutz, que a lo mejor aquí no les dice mucho, pero es una persona muy reconocida en la relatividad general. Y el asesor de Bernard Schutz había sido Kip Thorne. Kip Thorne es un premio Nobel de Física, premio Nobel de Física 2017, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Pero él también trabajó en temas muy interesantes. Al final de los 80s, él trabajó en una cosa que se llaman agujeros de gusano, que es otra manera de tal vez viajar más rápido que la luz, haciendo como túneles de un lado a otro del espacio, como atajos, ¿no? Y esto fue un tema en el que él trabajó en esa época. A mí me tocó ver aquí varias veces. Una vez sí me hizo una recomendación, cuando yo ya había publicado mi artículo, que fue mi primer artículo científico, por cierto, del Warp Drive. Y una vez platicando con él, le dije, oye, pues es que ya me demandó un tipo, ya salieron una bola de loquitos. ¿Qué hago? Me dijo, no, Miguel, no te preocupes, eso es normal, tú simplemente sigue haciendo lo que haces. Pero sí me dijo, pero no te sigas mucho por ahí, porque tú estás muy joven, me dijo. Yo estaba muy joven en esa época. Me dijo, tú estás muy joven. Me dijo, alguien de mi edad, en ese momento Kip tendría 60 años, me dijo, ya puede hacer lo que quiera. Yo puedo publicar en lo que quiera, agujeros de gusano, cosas raras, y no me va a pasar nada. Pero alguien de tu edad, si se dedica solo a publicar estas cosas, lo van a tachar de loquito. Entonces, dedícate a tu doctorado. Entonces, bueno, eso fue lo que hice, y entonces ese artículo se quedó ahí, lo publiqué, pero nunca he vuelto a trabajar en el tema. La verdad, nunca he encontrado razón para volver a trabajar en ese tema, y siempre he trabajado en agujeros negros. Ok. Sergio, y como escritor, yo te quiero preguntar algo. ¿En qué momento, cómo y cuándo, después de una historia tan vasta como la que ustedes tienen, dado que se conocen tanto, dado que la física también es tu pasión, entonces te gusta, te encanta, escribes sobre ella, la entiendes perfecto, ¿en qué momento tú, que estabas llevando como la batuta de las entrevistas, determinas que este libro ya se terminó? Que ya, hay que jalar el cordón, hay que dejar de contar estas historias y ya, es el momento de entregarle al editor el libro y seguir adelante. Pues hay pláticas buenas que de repente sabes que ya terminaron, ¿no? Entonces, creo que nos vimos 2 o 3 veces para platicar en tu casa, ¿no? Sí. Curiosamente luego nos vimos otra vez ya por Zoom, porque ya era plena pandemia. Para algunos detallitos te hice otra, pero básicamente las primeras nos sentamos a platicar, y entonces, digamos, empecé yo haciendo preguntas, y conforme iba avanzando la plática, pues Miguel iba haciendo otras cosas, entonces de ahí a mí me sugería otras preguntas que no eran necesariamente las que yo tenía ordenadas, pero salió una plática muy ordenada, como ya dije. Y pues de repente ya estaba todo dicho. Yo quería, además de, desde luego, que me volviera a contar la historia del Warp Drive. Yo ya me la sabía, pero bueno, para la cámara, para la grabadora, ¿no? La historia del Warp Drive, pero ya habíamos decidido, Miguel y yo, que también se tratara sobre su trabajo posterior, que es, si quieren, menos impresionante que el Warp Drive, pero mucho más importante para la ciencia. Entonces teníamos que hablar de ese trabajo de Miguel.
sobre todo porque pues parte de ese trabajo contribuyó a la detección de ondas gravitacionales en 2015, entonces era muy importante. Y luego Miguel pues tenía la historia de que llegó a ser director del Instituto de Ciencias Nucleares, y también nos parecía a ambos que una parte muy importante de la ciencia es mostrarle a la gente cómo opera la ciencia a nivel institucional, no nada más las ideas geniales que tiene un genio por ahí, que además eso luego ni es cierto, sino cómo opera tras bambalinas, porque eso es muy importante para entender bien la ciencia. Entonces tenemos que hablar también de la historia de Miguel, cómo llegó a ser director y qué es ser director de un instituto de investigación de la UNAM. Entonces, una vez cubiertas todas esas bases, pues fue así como natural. Además, ya era tarde y teníamos hambre. No, naturalmente terminó ahí y dijimos, a ver, podríamos hablar de muchas otras cosas, o sea, ¿qué estás haciendo en este instante? Creo que sí te pregunté y me dijiste estrellas de quarks y yo dije, ok, eso es otro libro. Eso es otro libro, ese no es este, ¿no? Pero digamos que ya había ya una unidad bonita, narrativa, conceptual, así como una estructura asimétrica bonita, ¿no? Es así como un criterio estético para decir, acá ya se terminó el material para el libro. Ahora hay que armarlo y hay que apuntalar todas estas ideas que explicaba Miguel ahí, que teníamos que además explicar, pero creo que más o menos fue así. De acuerdo. Y díganme una cosa, así como a veces es más fácil tocar el piano con una sola persona, pues a lo mejor un concierto a 4 manos es más complicado, pues escribir un libro entre 2 se les dificultó, a lo mejor hasta por lo mucho que se conocen, ¿no? Das por sentado que hay historias que ya ni para qué me la cuentas, yo ya me la sé, o de repente yo no querría contar eso, pero tú te lo sabes, entonces no lo pongas en el libro. ¿Algún secreto del estilo, por ejemplo? No se nos dificultó, mira, aunque mucho tiempo no lo habíamos hecho, pero era un ejercicio que hacíamos desde la carrera. Primero, bueno, nuestra tesis de licenciatura, él hizo la suya y yo hice la mía, excepto el primer capítulo. El primer capítulo de nuestra tesis de licenciatura es el mismo porque lo escribimos juntos, porque era un capítulo más divulgativo sobre la mecánica cuántica. Entonces, y ese lo escribimos juntos y nuestros asesores dijeron, no importa, pongan el primer capítulo en las tesis, aunque lo haya, y ya, lo demás sí será diferente. Entonces, eso ya lo habíamos escrito juntos. Y teníamos un juego, y cuando estábamos de estudiantes al final de la carrera en el Instituto de Física, ya nos habían dado un escritorio, estábamos muy emocionados cuando como estudiantes de los últimos semestres te dan un escritorio en un instituto de ciencias. Y estábamos en el mismo cubículo, en un cubículo grande que tenía como 6 escritorios, y en la puerta del cubículo había un archivero. En la parte de arriba del archivero había unas hojas de estas de computadora viejísimas, de esas que se enrollan, y por la parte de atrás escribíamos cuentos, y el ejercicio era, el que pase por ahí, escribe 1 o 2 renglones leyendo lo anterior. Y entonces leías lo que llevaba y escribías 2 renglones más. Y luego el otro entraba y escribía otros renglones. Entonces se volvía claro un galimatías, porque ya nomás estabas inventando cosas nuevas y lo que alguien había pensado que era la continuación ya no cuadraba con lo que te había puesto el anterior. Entonces era muy divertido y lo hicimos mucho tiempo. Entonces como que sí teníamos esta costumbre de ver lo que estaba haciendo el otro y de ahí entrarle. Ahora, a partir de todos estos años, aquí también, justo por nuestras experiencias, Sergio ha escrito muchos libros. Entonces, cuando se trata de un asunto de vamos a redactar esto de esta manera, yo siempre digo Sergio, ¿no? O sea, el que tiene la última palabra es Sergio en un asunto de redacción bonita, ¿no? Y en cambio, si era un asunto de a lo mejor esto no quedó bueno explicado, pues Sergio me decía a mí, ¿cómo ves esta explicación? La cambiamos, yo le decía, no, sabes que esto hay que cambiarlo así, ya asado. Pero creo que salió muy fluido, o sea, como que los dos tenemos mucho respeto por lo que hace el otro, por la manera en la que el otro escribe, entonces creo que eso nos hace poder trabajar bien juntos, ¿no? Y he de añadir que esas hojas donde escribíamos eso, les estamos hablando del año 89, 90, me las acabo de encontrar en abril en un closet. Las tengo encima de mi escritorio en la casa y la verdad las leí y están divertidísimas. Yo creo que las voy a poner, luego las buscan porque, las voy a poner porque están divertidísimas. Éramos Miguel y yo y un par de personas más, pero se armó una historia, ¿no? Sí, luego las pongo. Yo le pongo una foto donde se ve tu letra y luego la mía y así. Sí. Ahí las tengo. Bueno, estamos en una feria del libro y estamos presentando un libro sobre ciencia, pero en esta anécdota que nos contaron, se ve que ya tenían ganas de contar historias, porque lo que hacían no era continuar una ecuación, siendo ambos físicos, lo que hacía era inventar cuentos.
Bueno, eso es una cosa que hicimos mucho, ¿no? Porque, sí. bueno, mencioné que hicimos 3/4 partes de la carrera en una cafetería. Exactamente. Es decir, que a la menor provocación nos íbamos y ahí hacíamos las tareas, los trabajos, estudiábamos Sí. para exámenes y platicábamos un montón de tarugadas. Y teníamos un humor muy extraño que Sí. consistía en inventarse estupidez y media. No sé, sí, exacto. Como lo más absurdo que pudiéramos inventar era lo que... Entonces eso creo que ya estaba ahí, ¿no? Entonces ya teníamos experiencia, ya teníamos así... Sí. Y además, tú ibas a decir lo de cuando íbamos a escribir un libro de... Sí, claro, bueno, en algún momento incluso pensamos, terminando la carrera, cuando estábamos empezando el posgrado, escribir un libro de divulgación tipo Cosmos de Carl Sagan. Creo que éramos bastante ambiciosos. Ajá, casi Y nada. en algún momento incluso hablamos con un editor, ¿te acuerdas? En casa de Ana María Cheto Cruz de la Peña, algún editor fue y hablamos con él y ya Bueno, estaba ni más ni palabrado. menos que María del Carmen Farías, que era la directora de la colección La Ciencia Ciencia para para Todos Todos. del Fondo de Cultura Económica. Pero lo que queremos decir es que nuestros asesores confiaron suficiente en nuestra potencialidad para hacer ese libro que nos presentaron a la editora, ¿no? Exactamente. Pues, sí. Entonces sí, teníamos estas ganas de hacer y nos gustaba escribir a los dos desde chiquitos. O sea, cuando hacíamos, desde jóvenes, cuando hacíamos trabajos de la licenciatura, pues procurábamos que estuvieran muy bien escritos, ¿no? Con un lenguaje muy claro, pero también muy literario, y era algo que nos gustaba hacer. Digo, debo confesar que Sergio siempre fue mejor que yo. O sea, yo siempre decía, el que escribe aquí bien de todos es Sergio, pero yo siempre pensé que yo por lo menos no cantaba mal las rancheras. Oye, y también otra cosa que hacíamos en esos trabajos, ¿te acuerdas? Uno pone citas, ¿no? Uno pone citas al principio, frases así, las poníamos inventadas. Es cierto, inventábamos citas, sí. Inventábamos Strauss, ¿te citas acuerdas? y personajes falsos también, ¿no? Para ver si el profesor los cachaba, ¿o qué? No se daban cuenta, pero todavía tengo por ahí un trabajo no firmado con una cita de Carl Günther Schweisberg, ¿no? Exacto, de Strasberg, me acuerdo de Strasberg, sí. Y luego, ¿te acuerdas? Una vez escribimos una oda al fotón. Ah, ¿cómo no? Uy, por ahí la tengo, la oda al fotón. En medio de una clase escribimos una clase de física moderna, escribimos una oda al fotón, que no está nada mal, ¿eh? Se la fuimos a echar por debajo de la puerta a nuestra profesora de Así se física la fuimos a moderna. echar, sí, exacto. Anónima, no estaba firmada. No, sí supo que éramos nosotros. Sí, claro que era más o menos obvio. Creo que era muy obvio que eran ustedes inventando cuentos, haciendo odas al fotón y demás. Pero bueno, toda esta charla, estas travesuras conjuntas, estas escapadas de la licenciatura para ir a escribir cuentos en una cafetería, eso no lo oigan. ¿No es cierto? Sí. Si alimenta la creatividad, busquen un compadre o una comadre que quiera hacerlo y claramente algo sucede después. Fructifica finalmente en este libro, ¿no? El libro Surfear el Espacio-Tiempo, en el que hoy estamos entonces presentando la narración pues completa de toda esta aventura del conocimiento que lleva a Miguel a ser quien es hoy, a pasar, como dice Sergio, por todas estas secciones de su historia, ¿no? Desde un joven estudiante que se avienta, ¿no? A ver qué puede lograr, hacer ciencia, el doctorado en el extranjero, el postdoctorado en el extranjero, el regreso a México, y entonces todas estas partes narradas en el libro con una prosa muy inteligente, pues dan cuenta de la aventura personal y la aventura por la búsqueda del conocimiento también. Pero a mí me gustaría dejar tiempo para que ustedes también platiquen con ellos. Entonces, si les parece, ahora vamos a ceder la posibilidad a preguntas. Entonces, por lo pronto aquí ya tenemos 2 manos y allá atrás veo otras 2. ¿Qué les parece si vamos? Sí, ellos 2 primero, para movernos como por sectores y que sea más fácil y rápido pasar el micrófono, ¿les parece? Entonces, primero aquí, sí. No se oye. No se oye. Hola. Bueno, nosotros. ¿Sí? Bueno. No parece estar funcionando el micrófono, ¿sí? ¿Está apagado? Bueno, ahí está. Pues sabe que lo admiro mucho en esto de la FIL, lo he visto muchas veces, ya se habrá hartado de mi cara. Perdón, pero quisiera preguntarle, estaba viendo que usted explicó en la charla de Cusey que si se pudiera viajar más rápido que la luz en el espacio-tiempo, no como usted comentó, sino violaría la relatividad porque, por ejemplo, una nave llegaría antes de salir. Pero luego pensé, y dice que es una inconsistencia lógica, luego pensé, pero por otro lado, por ejemplo, aceptamos, ¿no?,
que un electrón pudiera tener distintas velocidades o estar en distintos lugares al mismo tiempo o pudiera girar cuánticamente. Entonces, quiero preguntarle si hay más motivos por los que no se pueda viajar más rápido que la luz en este espacio-tiempo, aparte de estas incongruencias lógicas, o por qué si aceptamos las locuras de la física cuántica, pero no que algo pueda llegar a salir antes de llegar. Bueno, yo voy a empezar diciendo que yo no acepto las locuras de la mecánica cuántica. Yo no creo que el electrón esté en dos lugares a la vez. Creo que eso simplemente quiere decir que no entendemos qué está pasando. O sea, yo soy de las personas que creen que no entendemos la mecánica cuántica, y cuando te dicen estas locuras quiere decir que simplemente no entendemos nada y tenemos que regresarnos a tratar de entenderla. En ese sentido no soy, si quieres, de la corriente mayoritaria. Yo no acepto esa interpretación de la mecánica cuántica. ¿Por qué es peor? Porque el viajar más rápido que la luz te permite violar causalidad, y si violas causalidad ya no puedes predecir nada, pierdes por completo la predictibilidad. Cualquier cosa puede pasar y ya no la puedes predecir. Entonces, si permites los viajes al pasado, entonces eso significa que ya no puedes predecir el futuro, ya no puedes predecir nada, y entonces si la física no puede predecir lo que está pasando, ya no sabemos ni para qué sirve la física. Es un problema muy serio. Además, todas estas inconsistencias lógicas, ¿no? De que haces una cosa que luego no es consistente con la otra, y entonces, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, por eso no creemos que los viajes al pasado sean posibles, y esa es la razón fundamental por la que no se puede viajar más rápido que la luz. Hola, Miguel. Hola, Sergio, de María Emilia. Complementando a lo que respondías, Feynman dijo que no terminas de comprender la mecánica cuántica si crees que la comprendes, y hasta no me lo meté como otros, pero bueno. Mi pregunta iba sobre, tú has hecho múltiples trabajos científicos, unos más famosos que otros, ¿y cuál es el que más te ha emocionado? ¿Cuál es el que más también te sientes más orgulloso de lo que has desarrollado? Es muy buena pregunta. Lo del Warp me gustó mucho en su momento, fue mi primer artículo científico y me hice famoso con eso, pero posteriormente he hecho otras cosas. Yo trabajé mucho en cómo hacer simulaciones numéricas de agujeros negros, y a fines de los 90 no sabíamos cómo hacerlas, teníamos muchos problemas, no entendíamos la estructura bien de las ecuaciones y demás, y a mí se me ocurrió una manera, es un poco técnico si quieres, una manera de dar una condición para escoger de alguna forma las coordenadas en las que sea esto se me ocurrió, está explicado en el libro, se me ocurrió una forma muy bonita de relacionar ciertas ecuaciones para que eso nos facilitara hacer esta simulación numérica, y ahora todo el mundo la usa. Todo el mundo, o sea, si tú ves a alguien que está haciendo hoy en día simulaciones numéricas de agujeros negros, están utilizando esa idea que fue mía. Nada más que la gente no sabe que fue mía o no saben que fue Isaac, solo yo, aunque citan ese artículo todo el tiempo, es que es un artículo que tiene 8 autores. Y la razón por la que tiene 8 autores es que la costumbre que teníamos en ese momento en el grupo en el que yo estaba trabajando en Alemania era, pues los artículos que salgan los publicamos, los firmamos todos. Y entonces esa idea salió firmada por 8 autores, aunque la idea es mía. Y cuando citan el artículo, pues no citan a los 8 y no saben que estrictamente fui yo. Pero yo sí lo sé. Y entonces me da mucho gusto ver que todo el mundo lo está usando. Y eso me da mucho orgullo, saber que contribuí en algo que finalmente fue fundamental a la hora de detectar ondas gravitacionales, ¿no? Menos mal que te llamas con A y seguro eres el primer autor. Soy el primero, eso sí. Entonces, el artículo es Alcubierre et al, por lo menos. Por lo menos Alcubierre et al. Sí. Sí, teníamos acá unas preguntas, ahorita lo pasamos. Sí, ok, muchas gracias por el espacio. Yo soy un maestro, acabo de egresar, me dieron, nada más egresé, ahora soy maestro de secundaria y preparatoria. Entonces yo me sentía muy sofisticado porque les decía, miren cómo no puedes viajar más rápido que la luz. Entonces les decía, sí, miren, aquí en esta ocasión se demuestra que pues, tienes energía infinita. Y luego un alumno se me acerca y dice, oye, ¿y sabes es el motor de curvatura, no? Y yo, pues no sé, porque yo soy químico, no soy físico. Entonces, y luego acá mi amigo me insistió bastante en leer tu libro y yo nada más le daba el avión. y se me hizo muy padre cómo descubrir esto de que pues no es cierto, ¿no? Uno no lo sabe todo, siempre hay mucho que aprender y estas oportunidades en las que uno puede encontrar dentro de la física estos wow, ¿no? Yo creo que muchos se enamoran no por lo cotidiano de la física, sino por las cosas que dices, ¿a poco esto puede pasar, no? ¿A poco esto puede ser así, no? Y más que nada,
comentarte que ya no les voy a decir que no se puede viajar más rápido que la luz, que al menos de manera teórica se puede, y pues agradecer que te animaste a final de cuentas a hacer eso, porque es para mí importante que se expongan este tipo de puntos dentro de la física que tú dices, wow, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo es esto posible? Porque inspira, motiva, ¿no? A la gente. Muchas gracias. Gracias. Sí. Al lado había una y después tenemos dos personas de este lado para Y aquí tres hay otro. personas. Entonces, Hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a los 3 divulgadores. Son una serie de agradecimientos. En primera, gracias a su calidad de la divulgación, porque una mala divulgación se acerca mucho a la ignorancia. En segunda, pues muchísimas gracias a los lectores de ciencia ficción, fantasía, a los mismos autores por la herramienta que les has dado y que nos has permitido tener como una ciencia ficción dura de la realidad warp. Y bueno, ya por último una pregunta para los tres, y hay chance de contestar a los tres. ¿Qué posición tienen respecto a esta paradoja de Fermi y los demás que existimos en el Esa cosmos? es buena pregunta. yo se las dejo a ellos dos, yo soy bióloga. Pues precisamente. No, eso también. Precisamente. No la menciono en el libro, pero es un tema que me gusta mucho, lo menciono mucho en mis charlas de divulgación. La paradoja de Fermi, para los que no sepan qué es, Fermi, que era un gran físico del mediados del siglo XX, pensó en algún momento sobre la existencia de la posibilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres. Y entonces rápidamente, Fermi era famoso por hacer cálculos mentales así, le llamaban hasta los números o los problemas de Fermi, ¿no? Te decía, ¿cuántas hormigas caben en un camión de no sé qué? Y tenías que contestarle en 5 segundos, y si no le atinabas, entonces ya no podías ser su estudiante, ¿no? Ya eran así, era buenísimo para hacer números a gran escala. Y entonces dijo, bueno, ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? Tantas, ¿cuántos planetas debe haber? Pues debe haber tantos, ¿no? Y dijo, debe haber millones de civilizaciones en la galaxia, ¿dónde están? Y no hay ninguna, no hemos visto nunca ninguna. Entonces se llama la paradoja de Fermi. Si la física y la ciencia que entendemos es correcta, debería haber muchas civilizaciones, el hecho es que no hemos visto nunca ninguna, y eso es aparentemente una contradicción. ¿Dónde están? Esa es la paradoja de Fermi. Mi posición personal es que seguramente, aunque la vida, plantas, bacterias, debe ser probablemente muy común en la galaxia, la vida compleja, animales, debe ser bastante menos común, y las civilizaciones tecnológicas deben ser muy poco comunes. Yo me imagino, pero es mi posición personal, que en toda nuestra galaxia probablemente no pasan de 10 civilizaciones, a lo mejor menos. En una de esas somos la única, y por eso no los hemos visto. Es mi solución, digamos. Yo te voy a dar una respuesta rapidísima y en realidad voy a citar a Carl Sagan, porque él lo que decía es que cuando estamos buscando vida extraterrestre, lo que queremos es encontrar algo justo así de complicado. Y él dice, a veces uno piensa que la vida tiene que ser lo que entiende mi abuela por vida, lo dice así tal cual, ¿no? Lo que entiende mi abuelita, y la vida puede ser manifestaciones microscópicas y de pronto no es eso lo que estabas buscando. Entonces no es eso lo que vas a encontrar, ¿no? De pronto es tan importante plantear bien la pregunta como pues, encontrar una respuesta. Entonces yo cito al gran Carl Sagan, y con eso, mira que elegantemente me libro del asunto, pero bueno, coincido con Miguel. Va, Sergio. Bueno, no hay mucho más que agregar. Es interesante cómo lo planteó Fermi. Me parece que la solución de Miguel de por qué no vemos a nadie si hay tantas estrellas es la que hay que preferir, pero uno sí quisiera que, por más que se calcule una cosa o la otra, ojalá si hubiera más civilizaciones y pudiéramos entrar en contacto con ellas, ¿no? Pero desde luego la paradoja es un problema sumamente interesante que habría que preguntarles también a los que creen que cualquier luz que ven en el cielo ya son marcianos, ¿no? Claro. Ahora, tenemos aquí la posibilidad de 2 preguntas más, pero también en lo que les van pasando el micrófono, por favor, al joven de aquí enfrente, después a él. Sí, entonces, sí, rapidísimo, por favor. Decirles que después vamos a tener firma de libros en el stand del área internacional en donde se firman los libros, y ahí pueden seguir platicando con ellos, porque pues los tiempos aquí se nos van a ir rápido. Sí, vas. ¿Cómo interactúa la materia oscura en la cohesión del universo y cómo se explica su existencia? Perdón, ¿Cómo interactúa la materia oscura en el universo? Ok, es una pregunta. Gravitacionalmente. Gravitacionalmente, sí. La materia oscura no sabemos qué es. Sabemos que falta mucha materia en el universo para explicar la estructura de los cúmulos galácticos, las velocidades de rotación de las galaxias, e incluso
también en el origen del universo, la formación inicial de estructura, de cómo se fue aglutinando la materia. Con la materia visible que podemos medir no alcanza por mucho, por un factor de por lo menos 5 veces, si no es que más. Entonces postulamos la existencia de un tipo de materia que llamamos materia oscura, que tiene gravedad y que nos ayudaría a entender esta formación de estructura, pero no sabemos qué es. A la fecha nadie sabe qué es la materia oscura, la gente sigue investigando. A lo mejor mañana alguien averigua qué es, a lo mejor pasan otros 50 años, es de esas cosas como si funciona la ciencia, ¿no? Mientras pues seguimos buscando, ¿no? ¿Tenemos de última pregunta? Tú, por favor. Dilo fuerte. Sí, dilo fuerte, porque vente, córrele. Aquí te presto eso. Córrele para que. Que es que ya nos... Muchas gracias a los tres por este espacio y por motivar a jóvenes como nosotros a meternos en este mundo de la ciencia. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Mi duda es sobre el método WARP. Yo sé que necesita algunas entidades físicas actualmente no conocidas como materia como negativa. Ajá, eso. Mi duda es si como la mecánica cuántica actualmente tiene implicaciones como la energía del vacío, que podría complementarse también a la energía para expandir el universo, que es la energía oscura. La pregunta es si de verdad algún día consideran que la mecánica cuántica puede arrojar nuevas ideas o nuevas pistas sobre el método WARP para enriquecerlo o tal vez hacerlo posible. Pues buena pregunta. De momento parece ser que la teoría cuántica permite en algunas ocasiones pequeñas cantidades de energía negativa, pero muy pequeñas en casos muy especiales y de lejos no es suficiente para una cosa como una burbuja WARP. Pero bueno, lo que tú dices es una esperanza que yo tengo, pero es nada más una esperanza. Mi esperanza es que sí, en algún momento encontremos que podemos manipular el vacío para hacer una burbuja WARP, me encantaría. Pero es una esperanza y así no funciona la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia, el universo es lo que es, no lo que queremos que sea. Entonces una de esas pues simplemente no se puede. Bueno, pues, si quieren seguir platicando con ambos autores, en el área internacional de firmas de libros, ahí vamos a estar. Y yo les pido un aplauso para Sergio y Miguel. Gracias por acompañarnos. Gracias.